Muy bien, vamos a continuar hablando de este capítulo. Voy a poner el texto en pantalla. Un momento. Todos soñamos con que nos vaya bien siempre, todos los días, y aprendemos cada día, pero tenemos que volver a lo que leíamos. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Hoy queremos hablarles un poco de nuestro novio. Bien, ahí tenemos el texto y vamos a continuar con la parte que estamos analizando. Vamos a hablar acerca de la elasticidad de la demanda de transporte. Cuando hablemos de esta elasticidad, como vemos aquí en el dibujo, de acá arriba, fíjense, aquí tenemos la cantidad transportada y la tarifa de transporte, ¿sí? Y cuando se nos habla acerca de esta elasticidad, se saca como una especie de pendiente. Esta es la ecuación de una razón o una pendiente, que sería la inclinación que tiene esta curva. A eso se define lo que es elasticidad, tanto de la demanda como de la oferta, ¿sí? Entonces, estas expresiones demuestran que la elasticidad de la demanda de transporte es función de las elasticidades de demanda de oferta de los productos transportados y también de la relación de la tarifa de transporte y el precio del producto. Esto hace para los productos valiosos en que la relación tarifa-precio es baja y la demanda de transporte tiende a ser inelástica, mientras que para los productos de bajo valor la demanda de transporte tiende a ser elástica. Esa característica de la demanda de transporte de cargas hizo que las modalidades de tarifación sea denominada ad valorem, es decir, la tarifa varía en función del valor del producto. Entonces, eso explica por qué el transporte para productos que son costosos es más elevado y también el transporte para productos que no cuestan tanto es más bajo. Entonces, eso tiene que ver con un asunto económico, no necesariamente técnico, sino un asunto netamente económico. Entonces, es caro el producto, el transporte también va a ser caro, aunque no ocupe espacio, pero simplemente por el hecho de que sea caro, entonces existe una elevación en el transporte.
Bien. Demanda del mercado de transporte y de una empresa. Entonces aquí vemos la tarifa que se cobra por el transporte y aquí está la cantidad o la demanda del mercado. Entonces, esta curva muestra que mientras el mercado más necesita o hay una mayor demanda del mercado, una mayor cantidad de este producto, la tarifa es reducida, ¿sí? Y las empresas pueden ofrecer a cierta tarifa su transporte, dependiendo de sus características, por eso hay dos. Y estos puntos de intersección dan las cantidades que pueden proveer. Entonces, todo esto funciona en un rango que se mide acá, donde el 100% que puede proveer la empresa varía entre estas tarifas. Y al final, todo se ajusta a un mismo precio. Entonces, quienes gastan menos son los que ganan más, pero los que tienen mayor costo de operación tienen que ajustarse a la tarifa que el mercado ponga, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de bajar las tarifas a lo más bajo, a fin de que los costos de transporte y de producción sean lo menor posible y vender un producto a un precio y a una cantidad que el mercado ya ha establecido. Bien, entonces aquí hay unas ecuaciones. Al final se estabiliza el mercado y se vende un producto a un precio y una tarifa. Incluso el transporte tiene su propia tarifa. Bien, aquí hay unos conceptos que son importantes que lo vamos a ver. Vamos a ver este término por sistema de transportes. A ver, César, ¿puedes ver lo que es sistema de transportes? Este párrafo, por favor. Entendemos por sistema de transporte la acción conjunta de distintos medios de transporte en un área determinada. Eso, distintos medios de transporte para un área, ¿no? Puede haber transporte de carretera, ferroviario, otro tipo de transporte que está disponible en una ciudad, ¿sí? Vamos a ver otro término, proceso de desarrollo. A ver, Arnold. Bueno, por favor. Proceso de desarrollo. ¿Estás ahí, Arnold? A ver, Noelia, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, el proceso de desarrollo es el curso que produce al cambio de una estructura económica tradicional. Puede ser un proceso de crecimiento o proceso de contracción, así como modificar cualitativamente o en su organización las características esenciales de la estructura. Entonces es algo que induce al cambio de la estructura económica de lo que antes tradicionalmente había una forma de cobrar o manejar, pero cuando hablamos de un proceso de desarrollo es de que esa estructura cambia, o sea que la tradición cambia y ya se empieza a adoptar otras medidas que supuestamente es para el bien. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cochabamba, la tradición es, por ejemplo, en los trufis, uno paga cuando se baja, ¿no? Del trufí, se baja y paga. En el micro sube y paga. Entonces, así, ¿no? Ahora, puede que esa tradición cambie y se empiece a instalar sistemas tarifarios donde uno, si quiere agarrar el transporte, necesita una tarjeta, entra al micro,
hace pasar la tarjeta, se produce el cobro y entra. Entonces todo ha cambiado la estructura tradicional. Antes se manejaba efectivo, ahora no, se paga de forma electrónica, todos tranquilos, y ese es el nuevo sistema. Entonces ha cambiado. Ese es un ejemplo, ¿no? De lo tradicional a algo más desarrollado de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué? Porque la gente ha visto que es inseguro manejar dinero, es una fuente de contaminación, así que prefiere utilizar medios electrónicos para hacer sus pagos. Bien, vamos a ver este otro proceso de crecimiento. A ver, Efraín, ¿estás ahí? ¿Puedes verlo, por favor? Sí, por proceso de crecimiento se entiende en este estudio un proceso de desarrollo que aumenta la cantidad o la calidad de la producción de bienes en el interior de un área determinada. En el curso de este proceso conjunto pueden hallarse contenidas construcciones de otros ramos de la economía o de áreas parciales. Nos referimos siempre al proceso o a largo plazo. Es típico de todo desarrollo económico competitivo el que transcurra en movimientos ondulatorios. Un proceso de crecimiento a largo plazo puede comportar depresiones pasajeras. El sistema económico capitalista precisamente vive en alternancias económicas y a través de ellas. Bien, correcto, gracias por la lectura. Entonces, cuando hablamos del proceso de crecimiento, estamos hablando de que si antes el servicio de un sistema de transporte tenía una cantidad y una calidad límite, pero ahora con este crecimiento mejoran en cantidad y en calidad. Y puede que ese proceso de crecimiento se pueda dar a largo plazo, ¿sí? Y en ese proceso puede haber algunos bajones, pero siempre va a ir mejorando. Es como esa curva que va subiendo, baja un poquito, después vuelve a subir, baja y después vuelve a subir, pero siempre tiende a subir. Entonces a eso llamamos un proceso de crecimiento. Proceso de industrialización. A ver, Cristian Campos, por favor. No estás ahí. Israel, Encinas. El proceso de industrialización es un proceso especial de crecimiento en el que el empleo de maquinaria y la utilización de energía aumenta más que el empleo de mano de obra. Entonces, utilizar máquinas en vez de mano de obra. Sí, eso pasa a veces. Por ejemplo, los ladrillos artesanalmente lo hacían las personas en base a un molde y preparaban ellas mismas la argamasa. Pero ahora con la industrialización se utilizan máquinas que pueden fabricar muchos ladrillos más de lo que fabricaría una persona al día y a bajo costo. Entonces el proceso de industrialización siempre incentiva el crecimiento. Entonces son conceptos que debemos conocer y saber. Bien, veamos a lo que es el valor de tráfico. Entonces, aquí está el concepto. A ver, leamos lo que dice acá. A ver, Brian, por favor, Fuentes. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Por favor. El concepto del valor de tráfico se emplea en ello de la siguiente manera.
Caracterizamos medios de transporte capaces de realizar servicios ideales con el valor de tráfico 1 y el caso extremo opuesto, o sea, medios de transporte que no están en condición de prestar servicios económicos relevantes con la cifra de valor de tráfico 0. Por consiguiente, el valor de tráfico varía entre los valores de 0 y 1, y en la investigación de los efectos económicos de los medios de transporte partimos del grado de su imperfección en comparación con un sistema de transportes ideal. En ello, el valor conjunto del tráfico no es más que una expresión ideal. Lo prácticamente significativo son los distintos planos de valor de tráfico, como ser los planos de velocidad, de la capacidad para servicios de masa, del servicio uniforme de todas las partes de un área, de capacidad de formación de red, de la calculabilidad y de la seguridad y de los gastos originados por ellos en cada caso. Bien, gracias, Brian, ¿no? Entonces, este valor de tráfico va caracterizando a los medios de transporte tomando en cuenta un transporte ideal. Cuando cumple las condiciones es 1 y cuando no cumple las condiciones es 2. Ahora, se toman en cuenta varias ideas, como los planos de la velocidad, capacidad de los servicios en masa, del servicio uniforme en las partes de un área, la calculabilidad, seguridad y gastos originados en cada caso. Entonces, estos se toman en cuenta comparando a lo que es un transporte ideal. Entonces, primero, para que un transporte sea ideal, tiene que ser rápido, ¿sí? Tiene que tener una buena capacidad, tiene que tener calculabilidad, desde que uno sabe exactamente cuánto va a costar, tiene que ser cómodo y seguro y bastante económico. Entonces, esto es lo que da la idea de un transporte ideal y sacamos el valor de tráfico tomando en cuenta si el transporte cumple o se acerca, ¿no?, a estos valores ideales. Y lo tomamos como 0 si no y 1 como si sí acepta. Bien, aquí hay algunas otras teorías. Aquí están estos puntos que son importantes. A ver, vamos a ver esto que va a enriquecer un poco. A ver, hasta acá. Eric, Brian, García, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ya, Es por ello que hablamos de planos distintos de valor de tráfico de un medio de transporte, como ser A, de la capacidad para el transporte de cargas tan grandes o pequeñas como se quiera, del grado de velocidad del transporte de una mercancía desde el remitente hasta el destinario, de la capacidad para la formación de red, es decir, de la posibilidad de alcanzar por tráfico directo, sin transbordo, cualquier lugar del área considerada. Bien. Entonces, esos son puntos que se tienen que tomar en el valor de tráfico de un medio de transporte. Capacidad, ¿no?, sea para cosas grandes o pequeñas. La velocidad del transporte, especialmente si es de mercancía, desde el que manda hasta el que recibe. Y también si es un transporte directo, donde se evitan transbordos. Ahora veamos los otros puntos. A ver estos de acá. Jessica, Alejandra, por favor. D, del grado de comodidad de acceso al medio de transporte y de utilización del mismo, así como respecto de la carga y descarga. E, del grado de calculabilidad de la capacidad de tráfico. F, del grado de seguridad del transporte y del grado de la conmoción de más impulsos y sacudidas que influyen sobre la mercancía a transportar,
tanto en el curso del transporte mismo como en ocasión de la carga y descarga y eventualmente del transbordo. G. Del importe de los gastos que resultan del transporte de una mercancía. Bien. Entonces, otro factor es la comodidad al acceso del medio de transporte, donde sea accesible. También la calculabilidad de la capacidad de tráfico, ¿sí? O sea que podríamos predecir muchas cosas respecto al transporte sin darnos sorpresas. La seguridad, ¿sí? Que la mercancía llegue segura, evitando pérdidas de alguna forma. Y también que los gastos sean menores, ¿no? Del transporte. Bien. Eso ya es puro asuntos teóricos. La afinidad de una mercancía, ¿no? Vamos a ver esto. Esto es interesante. A ver, Josué Gutiérrez. La afinidad de una mercancía, ¿no dije? Sí, por favor. Bien. Se tiene por afinidad el grado de capacidad para soportar transportes. Hay mercancías que son totalmente insensibles en relación con los transportes, en tanto que otras se estropean, se echan a perder o se hacen invivibles. Si el transporte se efectúa con un medio determinado, hay bienes que solo se prestan para un transporte en grandes cantidades y con los que se relaciona, con los que en relación con las condiciones del mercado. La expedición por granos no vale la pena, en tanto que otros en correspondencia con él. Bien, correcto. Hay más, pero hasta ahí es suficiente. Entonces, cuando hablamos de afinidad, nos referimos a la compatibilidad que tiene el producto al sistema de transporte. Hay algunas cosas que se transportan cosas que se transportan y se echan a perder rápido. O sea, no se puede transportar. Imagínense un pescado que se trae del mar y solamente quieres traerlo un hito. Entonces lo guardas, lo traes y cuando llega aquí a Cochabamba o al lugar donde quieres venderlo, ya está en mal estado, porque el transporte ha sido muy largo y solamente traer un hito no justifica el que compres un frigorífico y todo eso es solo para un pescado. Entonces no tiene sentido traer un marisco o un pescado y hacer una gran inversión solamente para un hito. Entonces necesitas traer en cantidad. Entonces si traes en cantidad, sí justifica que tengas un sistema de refrigeración y en cantidad se puede mantener todo bien y puede llegar en buenas condiciones. Pero un hito es poco probable que pueda ocurrir eso. Entonces a eso hablamos de afinidad de una mercancía. En cambio, si es que traigo productos para eléctricos, entonces eso puede ir en cualquier transporte, no hay problema. Y puede tardarse el tiempo que haga falta. El transporte y el producto va a llegar bien, porque es afín al sistema de transporte. Hay cosas, por ejemplo, algunos medicamentos naturales o artesanales que tienen poco tiempo de vida útil. ¿Ya? O sea que como son naturales o artesanales, su efectividad son pocos. Hay productos, por ejemplo, que los preparan especialmente en otros países, productos con radiación, que tienen una efectividad limitada. O sea que si uno lo tiene que consumir el día lunes, se lo prepara, por decir, el sábado y máximo se tiene que consumir hasta el miércoles. Entonces, si no se consume en ese tiempo,
el producto pierde efectividad. Entonces, no es afín transportarlo por tierra. Necesariamente tiene que transportárselo en avión. Porque en avión son pocas horas, un día se tarda en cargar y al día siguiente llega, simplemente 2 días y el producto sigue sirviendo. Y quizás su fecha de expiración son 5 días desde el momento que se fabrica. Entonces, a eso nos referimos a afinidad de productos de acuerdo al medio de transporte, ¿no? Bien, vamos a ir viendo más adelante. Fuerza de estructuración económica. A ver, vamos a ver esto de acá. A ver, María Iris, ¿estás ahí? Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Con el concepto de fuerza de estructuración económica de un sistema de transportes, vamos a atender la capacidad del mismo para transformar a partir de una posición inicial la estructura de la economía, provocando así procesos de desarrollo nuevos o modificando los que ya están en curso. La intensidad de la fuerza de estructuración económica de un sistema de transportes es una función de los distintos planes del valor de tráfico. En acción conjunta con los planes correspondientes de la afinidad de las mercancías a transportar o respectivamente. Bien, gracias Iris por la lectura. Entonces, cuando hablamos de esta fuerza de estructuración económica, podríamos decir que es la capacidad que tiene el sistema de transporte de adaptarse a los cambios, ¿sí? Y también adaptarse con el objetivo de ir mejorando y no empeorando. Entonces, todo esto se adapta en base a las circunstancias económicas y a la disponibilidad del medio. A eso nos referimos a la fuerza de estructuración económica, ¿sí?, de un sistema de transporte. Cuando hablamos de intensidad, es la fuerza de estructuración económica en función a los planes y a las condiciones que existan, ¿sí? Y mucho depende de qué es lo que ha originado que se cree el sistema de transporte. Entonces, dependiendo de esa situación, entonces la situación se va acomodando. Entonces, a eso definimos estos dos conceptos. A ver, vamos a ver este otro. Área de desarrollo. A ver, Marcos, ¿puedes verlo, por favor? ¿Sigues? El área de desarrollo es un área en la que, por virtud de impulsos de un determinado medio de transporte de un sistema de transportes, es en su conjunto o de medidas particulares de la política del transporte, son provocados determinados procesos positivos de crecimiento que se miden por el importe del producto social de la región considerada por habitante de la misma. Entonces, cuando hablamos de esta área, básicamente se refiere a cómo un sistema de transporte se va desarrollando de acuerdo a las condiciones que existen. Entonces se va desarrollando en un área de desarrollo, ¿no? Entonces se va adaptando, va estableciendo políticas, cambios, y con el objetivo se consolida y empieza a crecer, ¿sí? Los que viven en el Valle Alto quizás han visto que ha habido la idea de crear una línea de transporte A. Me refiero a los que viven en Punata, ¿no? Entonces,
era impensable, ¿no? De que pudiera haber un sistema de transporte público en Trujillo, en Punata, ya que todo es taxi, moto, bicicleta y demás, ¿no? Hasta que se ha creado esta línea A, y con el tiempo han aparecido más usuarios, han aparecido más movilidades, se ha ampliado la ruta y después ha aparecido la línea B y quizás otro tipo de líneas que también han seguido la misma dirección. Entonces ha tenido su área de desarrollo, ¿no? En el pueblo. En otros lugares, por ejemplo, en la zona de, ¿cómo se llama esto? En el cruce Santibáñez, ha aparecido el sistema de mototaxi, ¿sí? En el Valle Alto, y la gente le ha gustado y han ofrecido sus servicios y les ha gustado, ¿no? Y se ha consolidado y ha empezado a progresar. Lo mismo ha pasado en el trópico, ¿no? No había antes en el Chapare ni en provincia Carrasco el mototaxi, pero han copiado lo de Santa Cruz y todo ha resultado un éxito, ¿no? Y se ha consolidado, de tal forma de que hay varias líneas de transporte de moto y algunos han empezado a innovar al colocar sombrilla, ¿no? Porque antes uno iba ahí atrás de la moto y claro, le daba el sol y el viento un poco lo refrescaba, pero algunos ya han empezado a colocar su paraguas y básicamente están bien. Y así todos han empezado a tener paraguas, porque el usuario veía una moto que no tenía paraguas, prefería subirse a una que sí lo tenía. Y de esa forma han ido mejorando, ¿sí? Bien, hablemos acerca de este otro término, área de vaciado. A ver, vamos a pedir que John Steve, ¿estás ahí? Taxi. Sí, Inge. ¿No? El área de vaciado, ¿no, Inge? Sí. El área de vaciado es el área a cuyas expensas tienen lugar los procesos de crecimiento mencionados, provocados por algún medio de transporte o respectivamente por el sistema conjunto del mismo. Entonces se refiere al proceso de crecimiento de un sistema de transporte, ¿no? Bien, ahora veamos el área de indiferencia. Juan Carlos Burgoa, por favor. ¿Estás ahí? Ingeniero, área de indiferencia es el área que no resulta afectado ni por la fuerza ni estructuración de un medio de transporte o del sistema conjunto, ni por medidas particulares de la política del transporte. Bien. Entonces es un área que no ha sido afectada, pese a que varias regiones se han beneficiado del crecimiento de un sistema de transporte, pero hay lugares que les ha dado lo mismo, ¿no? Entonces a eso se llama el área de indiferencia. Bien. Bien, hay unos ejemplos acá. En fin. Ya lo vamos a tomar ahora. Bien, jóvenes. Quedamos aquí finalizando el 7 y tenemos el último cuestionario para lo que es el segundo parcial, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un video que un poquito nos va a ayudar en estos aspectos. A ver, un momento.
Buenas tardes y bienvenidos a la sexta jornada de estas jornadas de lanzamiento del Plan Estratégico de Melilla 2029. Ya saben, recuerden, organizado por la Sociedad Pública Proyectos de Melilla y por la Dirección General de Planificación Estratégica de la Ciudad Autónoma. El día de hoy, que será una especie de segunda parte de la jornada de ayer, recuerden, fue tratado el asunto de la mejora del régimen económico y fiscal de Melilla. En el día de hoy, decía, quizá tendríamos que tener en cuenta algo. Vivimos en una isla y en este momento incluso con mayor énfasis porque no tenemos frontera terrestre, está cerrada. Una isla, lógicamente, que necesita que la llegada y salida hacia nuestra ciudad y desde nuestra ciudad sea ayudada, sea impulsada para poder competir, pero también, sin olvidar, y lo más importante, que ese transporte, esa salida y esa llegada sea en su situación esencial, en sus vías esenciales, sea subvencionada y sea suficientemente fortalecida para poder sobrevivir. Para todo ello, iniciamos hoy esta jornada con dos expertos. En primer lugar, va a ser tratado lo que son las ayudas al transporte de mercancías y para ello contamos hoy con el profesor y compañero don Jesús García Ayala. Él es doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Tiene diversos diplomas y certificados de posgrado en otros centros educativos, en la Politécnica de Madrid, en la UNED, en la Universidad del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Ha ocupado numerosos puestos y responsabilidades profesionales hasta hace muy poco. Es economista colegiado en el Ilustre Colegio de Madrid, fue técnico economista de la Ciudad Autónoma de Melilla, director general de Planificación Estratégica y Programación, director general de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma de Melilla, jefe del Gabinete Presupuestario y de Cooperación con Instituciones Europeas de la Ciudad Autónoma de Melilla, jefe de la Oficina Presupuestaria de nuestra institución de la misma Ciudad Autónoma y jefe del Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno en Melilla entre los años 1996, a partir del año 1996, unos años, estuvo durante varios años ahí en delegación. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con la geopolítica y ha impartido tiene en su haber numerosas actividades docentes, impartiendo diversos cursos, conferencias, jornadas en distintas instituciones. Ha venido trabajando en la aplicación en Melilla de los fondos comunitarios desde el año 1989 hasta este año de 2020. Don Jesús García Ayala, muchas gracias de nuevo por tu presencia aquí y adelante, tuya la palabra. Muchas gracias, Antonio, y buenas tardes a todos los que están siguiendo estas jornadas a través del ciberespacio. Mi agradecimiento también a la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio por haberme invitado a participar en ellas, lo que hago extensivo, en lo que incluyo a la Dirección General de Planificación Estratégica y Programación y a Proyecto Melilla, y un saludo especial también a la UTE Arenal Clave. La ponencia que voy a desarrollar hoy, relativo, como ustedes saben, a la posible compensación al transporte aéreo marítimo de mercancías en el caso de Melilla, partirá de la identificación muy somera del marco normativo común aplicable en la Unión Europea. A continuación mostrará como referente la regulación y contenido en la actualidad de las compensaciones que existen en el resto de España. Y finalmente expondrá determinadas iniciativas registradas por el caso de Melilla en un contexto comparativo con los sistemas vigentes en Baleares y Canarias, y el colofón será unas determinadas conclusiones. Vamos ya con la presentación. En cuanto a la regulación comunitaria, si nos vamos a la cúspide de la base normativa, nos encontramos con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyos artículos 107 y 108 encuentra cobertura este tipo de sistemas.
hay que tener en cuenta que en el tratado existe un título relativo a los transportes, pero se limita al transporte por ferrocarril, carretera o vías navegables, con lo que hay que ir al título séptimo, que es el título referente a las ayudas públicas, y es donde están estos artículos que acabo de comentar. Dentro de estos artículos, en concreto dentro del artículo 107.3, hay dos posibilidades para amparar estos sistemas. Uno de ellos es el del artículo 107.3a, que se refiere a regiones en las que el nivel de vida sea normalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo. Y las que invoquen el artículo 107.3c, pues se refieren a actividades o ayudas que vayan a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas. En cualquiera de ambos casos se puede encontrar Melilla. Descendemos ahora de nivel en la reglamentación comunitaria y nos situamos en los reglamentos. Existen bastantes. Yo he querido nada más poner en la presentación dos de los reglamentos y quizá, bueno, me voy a limitar simplemente a decir que en el reglamento 1407-2013, que es de aplicación en este caso, es el reglamento sobre ayudas de minimis, que implica que se pueden prestar, que se pueden asignar, digamos, ayudas a una empresa por un valor no superior a 200.000 euros durante 3 años, durante 3 ejercicios fiscales consecutivos. Y este tipo de ayudas, además, no tiene que notificarse a la comisión, sino que se pueden poner en marcha directamente. Pasamos ahora a la regulación española. Se trata de los casos de Baleares y de Canarias, que ambos tienen normativa vigente en ese aspecto. En el caso de Baleares, nos encontramos con un Real Decreto del año 1999 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Baleares. Le suceden 2 Reales Decretos que simplemente modifican el anterior y por ello no voy a entrar en ellos. Dentro de lo que es el contenido, seguimos en el caso de Baleares, el tipo de mercancías que son objeto o que pueden ser objeto de ayuda son las que figuran en un listado de sectores de atención preferente, que son los que aparecen en la diapositiva, pero que sintetizando mucho, son productos obtenidos de la industria de la madera, artículos de peletería, calzado, producciones de la industria del cuero, confección en serie y prendas de vestir, artículos de joyería y bisutería, productos artesanales, artículos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana y también productos industriales transformados en Baleares con un valor añadido superior al 20%. Si pasamos al caso de Canarias, tenemos 2 Reales Decretos. Los 2 Reales Decretos son sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, pero uno de ellos se refiere a mercancías incluidas en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el otro se refiere a otro tipo de mercancías. Cada uno de estos Reales Decretos tiene una orden ministerial que lo desarrolla. En el caso de las Islas Canarias, seguimos con ello, las mercancías que están incluidas en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento son numerosas y entonces he optado por ponerles un enlace en la presentación que pueden hacerse con ella a través de la página web del Plan Estratégico, un enlace web de donde salen y también se las he puesto, lo que pasa que aparecen en caracteres tipográficos relativamente pequeños en las diapositivas 37 y 38 de esta presentación. En cuanto a mercancías no incluidas en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento, seguimos con Canarias, pues están, por ejemplo, el petróleo y sus derivados y también determinados productos agrícolas transformados que se relacionan en un reglamento determinado. Aparte de eso, se hace alusión a unos conceptos que son también aplicables al caso de las mercancías incluidas en el anexo 1, y es hablar de productos originarios o transformados en Canarias, es hablar de inputs, materias primas y productos intermedios incluidos necesarios para la obtención de los productos del apartado anterior siempre que no se fabriquen en Canarias. Pasamos ahora a lo que sería un planteamiento teórico derivado para Melilla. Un planteamiento teórico que se alineara con lo que hemos visto para Baleares y Canarias, y es decir, que se alineara también, como es lógico, con el marco comunitario. Siguiendo estas pautas, podemos ver en cuanto a objetivo, el reto sería lograr la habilitación, en cuanto a objetivo en Melilla, el reto sería lograr la habilitación de un sistema de ayudas públicas al transporte de productos y mercancías. Se trataría en concreto de una compensación pública de los costes diferenciales que se provocan en este ámbito por la discontinuidad territorial de Melilla con el resto de España y de la Unión Europea.
En cuanto a mercancías a seleccionar, las mercancías concretas deberían seleccionarse, en su caso, con participación de la Delegación del Gobierno en Melilla y de la Ciudad Autónoma, tras consultas a los interlocutores sociales y económicos más representativos. Concretando en mercancías seleccionadas, deberían enmarcarse los dos grupos siguientes. Deberían enmarcarse en cuanto a importaciones, en las consistentes en inputs para los procesos de fabricación o transformación en la ciudad, o para suplir la insuficiente producción interior. Y en cuanto a exportaciones, serían las de primeras materias o productos intermedios que se dirijan a procesos productivos en el territorio aduanero común, o las de productos opus, en los tres casos siempre que se trate de mercancías calificadas reglamentariamente como de origen Melilla. En cuanto a los trayectos y los costes a compensar, los costes serían los correspondientes a los trayectos diferenciales inherentes a la discontinuidad territorial de Melilla con el resto de España. Los puntos de referencia podrían seleccionarse entre Málaga, Almería, Madrid en el transporte aéreo. Recuérdese que la referencia para Canarias en el ámbito aéreo es Madrid y la referencia para Baleares es Barcelona. En el transporte marítimo, para Melilla, entre Málaga o Almería. Y recuérdese que en el caso de Baleares la referencia es Barcelona y en el caso de Canarias la referencia es Cádiz. Y por su parte, los porcentajes de ayuda contarían también como referencia de partida con la horquilla entre los aplicables en Baleares, que oscilan entre el 60 y el 65% según los casos, y en Canarias, que suelen ser del 100%, aunque en algunos casos descienden al 10%. En conjunto, debería consensuarse el proceso para conseguir en Melilla un sistema de compensación alineado en principio con los sistemas vigentes en Baleares y Canarias y sin perjuicio de que en su configuración debería buscarse un consenso entre las administraciones públicas españolas concernidas, en este caso la Administración General del Estado y sus organismos periféricos en Melilla y en particular la Delegación de Gobierno en Melilla y la Ciudad Autónoma, incluyendo en las consultas a los interlocutores económicos y sociales más representativos. Vamos a pasar ahora a otro capítulo que está constituido por las iniciativas registradas para el caso de Melilla. En Melilla sí existen iniciativas y vamos a verlas a continuación. Por una parte, hay que hacer alusión a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que en una determinada disposición adicional establecía, además con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las ciudades de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades con otros territorios de la Unión Europea o incluso firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo. Dentro de esta ley se establecía también que el porcentaje de financiación sería de hasta el 50% de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se estableciera por el Gobierno mediante Real Decreto, que por el momento no existía. Pasamos a continuación a otra iniciativa, y es la siguiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Presupuestos para el año 2018, que en una disposición adicional precisaba con respecto a la ley del año anterior y a la disposición que hemos comentado, que las subvenciones serían de aplicación a transportes realizados incluso desde el 1 de enero de 2016. Pasamos ahora, nos situamos en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, proyecto que, como todos ustedes saben, se encuentra en el Congreso y está siendo objeto de debate durante estos días. En el apartado referente a subvenciones para el transporte de mercancías, habla de establecer un sistema de compensación para el transporte de mercancías de las ciudades de Ceuta y Melilla con un porcentaje de bonificación de hasta el 50%. Y dicho porcentaje es de aplicación, dice también, a los costes bonificables en los términos y condiciones establecidos o que se establezcan mediante Real Decreto. Esto en concreto viene en el informe económico y financiero que acompaña a la ley, página 269. Dentro del mismo proyecto de presupuestos tenemos en el anexo 1 una distribución de los créditos por programas. Vemos que el total de subvenciones y apoyo al transporte asciende a 2.621 millones de euros. Pero si nos centramos en las subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías, vemos que baja la cantidad a 77 millones de euros. Si queremos seguir concretando y precisando más las cantidades, podemos acudir a la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Melilla sobre bonificación en los presupuestos para 2021 al transporte en Ceuta y Melilla. Y según han reproducido
los medios de comunicación de la ciudad, en el capítulo 4 se dota conjuntamente para Ceuta y Melilla 52,9 millones de euros en concepto de subvenciones al transporte, de las cuales 250.000 euros son para el transporte de mercancías. Perdón. Son para el transporte de mercancías. Lo que es decir que si la distribución se hace a partes iguales, pues a Melilla le correspondería como máximo 125.000 euros para el año 2021 para estas necesidades. Y pasamos ahora al proyecto de Real Decreto que se preparó en el año 2018. Se trata de un proyecto de Real Decreto por el que se regula la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla. Surgió en la órbita del Ministerio de Fomento, Secretaría General de Transportes, Dirección General de la Marina Mercante, en fecha 11 de octubre de 2018. Fue objeto de una consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2018. Les pongo también el enlace donde pueden ver que todavía figura en Internet esa consulta pública. Los productos, bueno, aparte de que más adelante, a continuación, citaré su contenido de este Real Decreto, los productos bonificables serían los que el delegado del Gobierno elaborara en una lista sin carácter excluyente de artículos que cumplieran los requisitos para acogerse a la bonificación. Y además podrá modificar esa lista anualmente, en razón de que exista una producción interior de Melilla de tales productos y de las variaciones de las partidas arancelarias. Como ustedes saben, en el año 2018, he comentado anteriormente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, esta ley se siguió aplicando en el 2019 y en el 2020, en el que estamos, y va a cambiar todo, parece, en el año 2021. El Real Decreto no hemos vuelto a tener noticia de él desde esta publicación en el año 2018, quizá debido a que, digamos, el año 2018 fue un año en el que políticamente, todos ustedes recordarán, que hubo una moción de censura que acabó con la vigencia de un gobierno e instauró otro. Y bueno, puede ser que haya tenido algo que ver con el hecho de que a día de hoy todavía no sepamos algo más sobre ese Real Decreto. Pasamos a continuación a ver la situación proyectada para Melilla por el Real Decreto comentado y su comparación con Baleares y Canarias. En cuanto al objeto del sistema de compensaciones, en Melilla es el coste efectivo del transporte de mercancías entre la ciudad autónoma de Melilla y la península, así como el efectuado con Ceuta y otros territorios miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Este objeto es similar en el caso de Baleares y Canarias, no hay diferencia sustantiva. En el caso del transporte que tiene origen en Melilla o en las islas, los productos susceptibles de compensación son los productos originarios o transformados en Melilla, aparte de la lista a elaborar por el delegado del Gobierno. En el caso de Canarias precisan más y en concreto hablan del anexo 1 del Tratado de Funcionamiento al que antes nos estábamos refiriendo, más luego determinadas transformaciones. Y en el caso de Baleares, pues también citan las mercancías que correspondan a los sectores de atención preferente a que antes he hecho referencia. Siguiendo con los productos susceptibles de compensación, para los que tienen destino Melilla o las islas, los susceptibles de financiación serían o de compensación las materias primas y productos intermedios necesarios para la producción con origen en Melilla, siempre que no se fabriquen en la ciudad. También la mercancía en stock proveniente de importaciones destinadas a consumo realizadas por pymes comerciales en Melilla, sujetas al régimen de venta por menor, y también la lista que comentaba antes a elaborar por la Delegación del Gobierno en Melilla. En cuanto a reglas de origen exigibles, en el caso de Baleares y Canarias se hace una somera indicación. Recordemos que Baleares y Canarias pertenecen a la Unión Aduanera, las reglas de origen son las reglas de la Unión Aduanera, y en el caso de Melilla no aparece ninguna leyenda, pero vamos, quizás sea mejor que no aparezca, que aparezca una tautología, porque tenemos que irnos aquí al reglamento que regula las reglas de origen en el caso de Melilla. En cuanto a costes susceptibles de compensación, el planteamiento general es que en el caso de Melilla las referencias proyectadas para las rutas de transporte son Málaga o Almería, según los casos, tanto para el transporte aéreo como el marítimo. En los casos de Baleares y Canarias vemos que las referencias en el caso del transporte aéreo es Madrid
para el caso de Canarias, Barcelona para el caso de Baleares. Y para el transporte marítimo, Cádiz para el caso de Canarias y para Canarias también Madrid en el caso aéreo. Tenemos ahora los costes susceptibles de compensación, los que tienen origen en Melilla y destino en otros territorios. Pues bien, la compensación en Melilla es de hasta el 50% de los costes regulados, ahora bien, que no superen el promedio correspondiente en cada caso al trayecto Melilla-Málaga o Melilla-Almería, según el respectivo puerto o aeropuerto que esté, digamos, concernido. De lo que se trataría es de incidir en la ayuda en la parte del trayecto que supone la discontinuidad territorial entre Melilla y la península. En el caso de Baleares, el coste puede subir hasta el 65% y en el caso de Canarias, como antes decía, oscila entre el 10% y en la mayor parte de los casos el 100%. En cuanto seguimos a los costes, con los costes subvencionables, en cuanto a los que tienen a las mercancías con destino Melilla u otros territorios, la subvención también es hasta el 50% de los costes regulados que no superen el promedio correspondiente del trayecto Melilla-Málaga o Melilla-Almería. En el caso de Canarias, los costes están también situados, como en el caso anterior, entre el 10 y el 100%, y en el caso de Baleares, en el 60%. En cuanto a más costes susceptibles de compensación, existe en el caso de Melilla una subvención de también hasta el 50% correspondiente en cada caso al trayecto Melilla-Málaga o Melilla-Almería en el caso de determinadas mercancías que se han recibido en Melilla y se van a devolver a la península de Baleares. En el caso de Baleares y Canarias, como este sistema no está en el decreto, pues no aparece aquí nada en concreto. Y pasamos a los beneficiarios de las compensaciones. En Melilla, en el caso de las mercancías originarias y o transformadas en Melilla, según corresponda, y que se transporten al resto de España o importaciones a países integrantes de la Unión Europea, será beneficiario el remitente o expedidor de las mercancías desde Melilla. En el caso de input, materias primas y productos intermedios que no se fabriquen en Melilla, enviados desde el resto de España y la UE a Melilla, serán beneficiarios los receptores o destinatarios en Melilla de las mercancías. Y en el caso de devolución de stock, será beneficiario el remitente o exportador de las mercancías desde Melilla. Y pasamos ya a las conclusiones que cabe extraer de la exposición que acabo de comentar. Las conclusiones serían, por una parte, que la aprobación de un sistema de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino Melilla es totalmente posible dentro del marco de la normativa comunitaria, sin que además tenga que notificarse previamente a la Comisión por configurarse como una ayuda de minimis. Recordemos, un máximo de 200.000 euros durante 3 ejercicios fiscales consecutivos por cada empresa. Para su configuración en la normativa española hace falta, por una parte, aprobar un Real Decreto regulador y desarrollarlo en su caso mediante órdenes ministeriales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Hacienda en su caso. El borrador de partida bien puede ser el proyecto de Real Decreto promovido por el Ministerio de Fomento el 11 de octubre de 2018. Y por otra parte, habría que aprobar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el texto y la partida económica que proceda. Para ello puede recurrirse a lo ya incluido al respecto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, caso de que resulte aprobado finalmente. Y dado que la aprobación de las normas precisas recae en las Cortes, en el Gobierno de la Nación o en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en su caso en el de Hacienda, la iniciativa para su aprobación debería corresponder a la delegación del Gobierno en Melilla, sin perjuicio de una concertación previa con el Gobierno de la ciudad autónoma y con los interlocutores sociales y económicos más representativos, a lo que más adelante se añadiría el correspondiente y preceptivo trámite de exposición pública. Nada más por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarme. Muchas gracias, Jesús. Saludamos en este momento a la consejera de Hacienda, María Dunia Al-Mansuri, se encuentra con nosotros. Y vamos a pasar al segundo ponente del día de hoy. Comentábamos al inicio la necesidad de no solamente sobrevivir con la ayuda al transporte, en este caso lo anteriormente, justamente hablado hasta hace un momento, el transporte de mercancías, y ahora será el transporte de personas.
no solamente sobrevivir, sino competir. Para eso necesitamos ayudas a ese transporte y para ello contamos hoy de nuevo con la presencia del profesor don Miguel Ángel Pérez Castro, que nos hablará del asunto. Antes de nada, quisiera recordarles que pueden formular sus preguntas para que al final de ambas exposiciones, de ambos ponentes de hoy, lo traslademos a ellos, e incluso si alguna no se pueden contestar en directo, recuérdenlo, se contestarán por escrito. Miguel Ángel Pérez Castro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctor en Economía por la Universidad de Granada, máster de Administración de Empresas por el Centro de Estudios Financieros y acreditado profesor contratado, doctor y profesor de la Universidad Privada por el ANECA. A su vez es profesor de la Escuela de Administración de Empresas del Grupo Planeta, es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada en el campus nuestro, en el campus de Melilla, y profesor asociado de la Torrija Business School de la Escuela de Negocios de la EAI, que se titula Business School, o sea, de la Escuela de Negocios correspondiente. Por lo tanto, eso tiene muchos trabajos publicados, muchas publicaciones en distintos medios, como es natural, y sigue, lógicamente, en activo. Y para ofrecernos ahora su exposición sobre, recuérdenlo, las ayudas al transporte de personas. Miguel Ángel, la palabra es tuya. Muchas gracias a la Ciudad Autónoma de Melilla, a Promesa y principalmente a todos los que estáis participando en estas jornadas y que esperamos que o bien directamente, presencialmente o bien en las grabaciones, pues seáis partícipes y conscientes de la grave situación o delicada situación en la que nos encontramos. Voy a hablar de lo que conozco de las propuestas de mejora en el régimen económico fiscal referente a las ayudas al transporte de personas. En primer lugar, quería hacer un breve comentario previo, y es que en principio estoy muy ilusionado con la realización de estas jornadas y con lo que nos pueda debatir, porque creo que lo que nos estamos jugando es mucho. Es una situación muy delicada. Hace 2 años nos dieron un duro golpe con el cierre de la frontera. Actualmente la pandemia nos tiene en una situación que yo pienso que todo el 100% de la ciudadanía de Melilla tendría que estar preocupado. Y aquellos que digan que no va con ellos, simplemente que piensen que como no vayamos a mejor, su patrimonio, incluso su vivienda, puede bajar de valor significativamente. Por lo tanto, esto es una labor en que todos tenemos que trabajar y contribuir. Yo siempre, en mi forma de manifestarme, intento siempre llevar la regla de que las grandes verdades exigen grandes demostraciones. Y por tanto, cuando yo creo o considero que digo una verdad, antes la he tenido que poder demostrar. Si no, no me atrevo ni siquiera a decirlo. Esta ilusión que tengo por estas jornadas y por lo que pueda debatirnos, que nos jugamos mucho, también tiene para mí una preocupación. La primera jornada, el ponente nos reconocía que muchos de los planes estratégicos de muchas ciudades han quedado en un cajón. Ojalá nosotros seamos capaces de hacer un plan estratégico que realmente sea útil, no sea ni filosófico ni teórico, sino que realmente hayamos sido capaces, por todos aquellos que estamos investigando o conociendo la ciudad, y por todos aquellos que tengan la mínima idea de que poder aportar, es cuestión de ponernos, porque nos la jugamos todos. Una jornada me pareció bien compararnos con un plan estratégico de éxito como puede ser Málaga, pero claro, Málaga sigue teniendo una tasa de paro del 25%. ¿Qué sería de ella si no hubiera tenido éxito su plan estratégico? De la jornada me gustó mucho el informe que hizo la consejera de la situación económica de la ciudad, pero estaba claro que la propia entidad que lo está elaborando reconoce que estamos en una fase muy inicial. Aquí sí que pediría, por favor, a todos aquellos que nos estáis escuchando, a todos aquellos que tengáis una inquietud en que podéis aportar algo, hacerlo llegar por escrito. Dedicar un sábado de vuestra vida a intentar plasmar en una hoja aquellas ideas que tengáis. Y si las habéis podido investigar un poco,
preguntando o en internet viendo un soporte de esa idea, que la hagáis llegar. Si no queréis que aparezca vuestro nombre, mandarlo como anónimo, entregarlo en promesa como una hoja, porque aquí la verdad es que necesitamos una turbulencia de ideas muy grande, porque la imaginación va a ser muy, muy necesaria. Tened en cuenta que los que nos consideramos, entre comillas, expertos, veis que tenemos opiniones contrapuestas en algunos casos, y desde luego sacar una idea clara va a costar, pero es que, volvemos otra vez a decirlo, es fundamental para el futuro de la ciudad. En la cuarta jornada, si seguimos hablando de las bondades que tienen las reglas de origen, bien, pues puede quedar muy bonito, pero si proviene de una persona que le tengo muchísima admiración por su carrera profesional, tanto en la política como en la empresa privada, no olvidemos que está en una de las 4 grandes de la consultoría asesoría a nivel mundial, más de 250.000 trabajadores, no es una persona, es una persona perfectamente válida y a muchos escalones de distancia de mí, pero me molesta que defienda lo de las reglas de origen cuando él reconoció ayer que, siendo jefe regional de aduanas o delegado de Hacienda o la Dirección General Territorial de la Agencia Estatal de Inspección Tributaria, reconoció que había echado para atrás algunos de los proyectos de reglas de origen porque decía que no cumplía esas reglas, es decir, que no eran suficientemente productos industriales transformados. No hemos conseguido ninguno solo. Yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que el que está asesorando a cientos de empresas sabrá conseguir, aunque solamente sean 5 o 10, para convencerle de que venga a invertir a Melilla. Estoy absolutamente convencido, y se lo diré personalmente, que seguro que nos va a hacer esa contribución. Y ya le cuento como una. Si ya considero que su participación en la normativa para mí beneficiosa de los juegos, si ya consiguió Codere, pues ya tiene una para mí, desde mi punto de vista conseguido. A ver si puede conseguir alguna más. Y hoy estamos hablando de jornadas de ayuda al transporte. No olvidemos que vienen a ser eso, ayudas. Ayudas. Bien, una vez hecho esa introducción, y perdonad si veo o consideréis que no viene a cuento estas consideraciones, pero creo que las tengo que decir porque cada uno tenemos que expresarnos lo más libremente posible con respecto. Voy a hablar sobre las ayudas del transporte a las personas, los convenios de la Ciudad Autónoma de Melilla, la línea de interés público y lo que se llaman obligaciones de interés público, subvenciones al transporte a los residentes, contratos, cuidado con los contratos publicitarios entre las entidades públicas y las compañías de transporte, y una ligera mención al caso de Córcega, que tal vez nos pudiera ayudar. Bien, con respecto a las ayudas al transporte, lo primero que tengo que decir es que donde estamos situados geográficamente, y Antonio lo ha dicho muy bien, ya no podemos considerar una isla, una ínsula, porque la frontera terrestre la tenemos cerrada. Esperemos que la frontera terrestre de personas se abra lo más rápidamente posible cuando pase la situación de riesgo, y ojalá se volviera a abrir la frontera aduanera comercial, la frontera comercial. En esta situación no tenemos empresas del low cost, no tenemos BlaBlaCar, que podamos desplazarnos de un lugar a otro, porque, claro, si tienes muchas opciones, tú te ajustas a tu presupuesto y dices, bueno, pues ya sabéis que el sistema de compartir un vehículo, pues puedes desplazarte pues 400, 500 kilómetros por 15 euros, 20 euros. No hay autobuses, no tenemos autobuses, no tenemos Televirrail para desplazarse turistas o personas, ni siquiera podemos hacer autostop, aunque ya creo que es prohibido. Existen muchas entidades en las que tienen relación o influencia sobre las ayudas al transporte que ahí aparecen, pero básicamente todas las ayudas o bien son bonificaciones, son convenios, subvenciones o contratos. Bien, quiero dedicar en primer lugar al gran esfuerzo que ha estado haciendo la ciudad, que considero que es para intentar cubrir sobre todo el aspecto de todas las personas que pudieran venir a Melilla, necesitan de una ayuda ante la situación de que no hay, o las líneas que estamos teniendo o no son competitivas o no hay una oferta suficiente como para que pudieran reducirse los precios. Por lo tanto, me parece absolutamente fundamental que la ciudad firme esta serie de contratos.
en principio en el que está en vigor desde el año 2019. Fundamentalmente, la ciudad autónoma se justifica en hacerlo porque tiene competencias en el Estatuto de Autonomía, en asistencia y en prestaciones sociales, y sobre todo en la línea que todas las normativas generalmente dicen sobre nuestro territorio y los que tienen peculiaridades, tanto fiscales, geográficas, etcétera, que tienen que contribuir a mejorar el bienestar y el progreso y fomentar el turismo. El transporte de pasajeros, desde luego que lo es. La ciudad autónoma tiene, a través de Visitar Melilla o de la Oficina de Turismo, tiene una página donde tiene a disposición las promociones que están vigentes actualmente. Quiero hacer mención que me quiero centrar al principio, que es muy importante, en cómo intentar conseguir que aquellos que no sean residentes en la ciudad, es decir, básicamente todos los ciudadanos, por lo menos de la Unión Europea, tengan facilidades o precios competitivos para visitarnos, o solamente fueran 2 o 3 días. Entonces, está en la página web esta promoción vigente de barcos, en el que están los minicruceros de fin de semana o aquellos melillenses que ya no residen en nuestra ciudad, que podrían venir, o familiares de los que estamos residiendo. Entonces, con respecto al barco y con respecto al avión, pues con el Nostrum tiene firmada también una promoción fin de semana, también para los melillenses que no son residentes o familiares de no residentes. En principio, en esta página me parece bastante ágil en el sentido de que, aunque se vea muy pequeño, lo explico ligeramente. Actualmente aparece, por ejemplo, para el minicrucero fin de semana, pues estos fines de semana hasta diciembre del 2020, se pone el email, el nombre, el teléfono, se adjuntan los documentos que son necesarios, o bien documentos nacionales de identidad, o en su caso, si se necesita alguna justificación más, de empadronamiento, etcétera, etcétera, se adjunta o se suben en ese documento, se dice que no somos un robot y se envía. Entonces, con una cierta rapidez se está respondiendo, emitiendo un bono y diciendo que tiene autorización para realizar este viaje y que pueda venir. Bien, en concreto la ciudad autónoma tiene 2 grandes convenios firmados, uno con Transmediterránea, en el cual el transporte por mar, en el cual está ayudando a aquellos colectivos especiales que residen en Melilla, jóvenes de... Bien, jóvenes, ya casi es tiempo. Entonces, este video tenía el objetivo de un poco ayudarlos a enfrascarse a que cuando hay cambios y mejoras en el sistema de transporte, de economía, a veces es necesario implantar algunas normas, poner en práctica alguna política y cualquier otra situación que pueda ser importante. ¿Sí? Bien, vamos a terminar la clase, así que pueden prender sus cámaras para sacar una evidencia, por favor. Muy bien, quedamos acá. Antes de terminar, quiero hacerles recuerdo de la fecha del examen. Tenemos 4 cuestionarios, ¿sí? El 4, el 5, el 6 y el 7. Y también tenemos la segunda parte del proyecto. Ya tenemos fecha para eso.
Y tenemos el examen parcial, ¿sí? No hay repaso en esta materia, sino examen parcial, y el examen final va a ser el proyecto que hemos estado hablando. Entonces les voy a hablar de la fecha del examen parcial de esta materia. Un momento, por favor. De transportes tenemos el 18 de diciembre. ¿Sí? Eso significaría que tenemos una semana, 2 semanas y algunos días. El 18 de diciembre es el examen final, y para esa fecha, el 18 de diciembre, ya tienen que estar sus cuestionarios y la segunda parte del proyecto subido. Y a partir del 19 se empieza a computar el tiempo para el proyecto, que va a ser el examen final. Y eso se tiene que entregar, según el calendario, el 8 de enero. ¿Sí? Que va a ser aproximadamente 3 semanas a partir del examen. Entonces no es mucho tiempo. ¿Sí? No nos queda mucho tiempo, los días están contados, tenemos como casi un mes y una semana de clases. Así que vayan tomando en cuenta todo eso. Bien. Bien, quedamos así y nos vemos el día viernes. Chao. Hasta luego, ingeniero.